I'll catch you in the next one. I'll catch you in the next one. Hola, muy buenos días, bienvenidos a su programa Mujeres Emprendedoras y Más, aquí por regioenvivo.tv. Muy contenta de nueva cuenta de poder estar con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa, a todos y a todas las que nos pueden acompañar el día de hoy, las que nos pueden estar viendo. Bienvenidos a su programa, muy contenta de nueva cuenta, como les decía, de seguir compartiendo con ustedes, el poder estar platicando y ir conociéndonos cada vez más en este programa, ir platicando, ir avanzando de lo que hemos estado viendo en nuestros programas anteriores. Entonces, pues bueno, gracias a todos y a todos los que se están, a todas y a todos los que se están conectando. Gracias por estar aquí, gracias por estar en su programa. Recuerden que en nuestro programa de Mujeres Emprendedoras y Más, aquí por regioenvivo.tv, nos vemos siempre todos los jueves a las 11 de la mañana, de 11 a 11:50. Ahí les voy a quitar 50 minutos. Pero son 50 minutos que les prometo van a ser súper efectivos y nos van a ser funcionales en el día a día. Gracias a todos los que por acá se están conectando. Gracias a los que por aquí dejan como quiera su mensajito, su saludo. Gracias, por ahí ahorita les vamos a dar respuesta, no crean que no. Y bueno, pues vamos a iniciar, ¿no? Con lo que hemos ido como avanzando y lo que hemos ido platicando en estas semanas que hemos tenido oportunidad de conocernos y de ir pues mediante este medio ir llegando a más personas, ir conectando con más personas, que esto es súper enriquecedor, súper interesante, cómo podemos ir conectando cada vez más y podemos ir como teniendo como un mayor impacto. Entonces, que quiero seguir platicando con ustedes y hacer como un pequeño recordatorio para los que nos están viendo por primera vez. Déjenme les platico, ¿no? Lo que hemos estado platicando en estas transmisiones, bueno, en nuestra tercera, porque esta es nuestra tercera transmisión. Y bajo esta parte, fíjense, habíamos estado platicando por ahí, se recuerdan muchos y muchas de ustedes que estuvieron en el en vivo anterior, y los que no, pues bueno, ahorita los vamos a ir como actualizando de lo que hemos estado platicando. Habíamos estado hablando de la importancia de la educación emocional, habíamos estado platicando semanas anteriores, oye, es que la emoción, que es un sentimiento, porque es importante conocer la diferenciación. La semana pasada mirábamos la importancia de reconocer las emociones, la importancia de saberle poner nombre a las emociones. Precisamente la semana anterior decíamos, ¿cuánto nos cuesta, no? ¿Cuánto nos cuesta no solamente ponerle nombre? ¿Cuánto nos cuesta reconocer lo que estamos viviendo al día a día? ¿Cuánto a nosotros nos toca, pareciera que es todo un reto decir, oye, no estoy bien, no me gusta, me estoy sintiendo de tal o cual manera? Entonces hablábamos que esto es súper importante, la educación emocional en todos los contextos. Platicábamos, muchísimas de las ocasiones se da, ¿no? Y por ahí decimos, bueno, es que la educación emocional solamente es para los psicólogos, los maestros, los que trabajan a lo mejor en el día a día, con el contacto, con el tema de la educación. Pero no, como hemos estado platicando en estas 2 semanas, la educación emocional es la base. Es la base de todas nuestras relaciones interpersonales, es la base en la que nos vamos estableciendo todos y todas, ¿no?
en un contexto del día a día. Todos tenemos relaciones por ahí interpersonales con compañeros de trabajo, tenemos nuestros amigos en la escuela, en más nuestro sistema familiar. Y creo que esto nos enriquece mucho el poder reconocer que la educación emocional nos es funcional para todos los procesos. Entonces, la semana pasada platicamos como qué es una emoción, qué es un sentimiento, la importancia de, como yo les decía ahorita, de reconocerlo, saberle poner nombre, trabajar en este tipo de las emociones. El que podamos detectar las emociones me permite detectar también, como les decía, esta detección me hace observar cuáles son los detonantes. ¿Por qué reacciono así ante tal emoción? Muchas de las ocasiones decimos, es que no sé qué me pasa, ¿no? Me enojo y se me nubla todo el panorama y ya no sé, y lo único que sé es, pues, decir palabras que hieren. Y aquí la importancia es decir, a ver, ¿por qué hay que herir al otro? ¿No? ¿Qué está pagando el otro? ¿Qué hay cosas en nosotros que no hemos sabido resolver en su momento? Entonces, platicamos de la importancia de saber tener una inteligencia emocional. Y sobre todo, ¿no?, el poder reconocer y decir, yo necesito trabajar mi cuestión de las emociones. Porque decíamos, ¿se oye tan fácil? ¿Se oye tan puntual? Es más, yo les decía, hasta a veces se ha romantizado el tema de la educación emocional. Pero ¿qué pasa? Cuando ya se trata de trabajar la emoción, cuando ya se trata de contextualizarla, cuando ya se trata de decir, hey, ¿qué está pasando por acá? ¿Por qué estás reaccionando de esta manera? Y hacemos una introspección y analizamos, decir, oye, ¿por qué estallo de esta manera? ¿Qué es lo que me está haciendo que mueva mis emociones? Y ahí es cuando empieza el reto. Y hablar de las emociones, como les decía, no es tanto romantizarlas. Es confrontarlas y decir, a ver, trabajar con la educación emocional implica el reconocimiento a mi persona. Platicamos la semana pasada y lo recordarán muchos y los que hoy se están uniendo con nosotros. Podíamos como observar esta parte de que la educación emocional me permite reconocer con qué recursos tengo y qué puedo trabajar, pero qué me toca potencializar. No, porque es cierto, muchos de nosotros, muchos de nosotras, podemos tener muchas inteligencias desarrolladas y diferentes inteligencias. ¿Cuántas veces han escuchado algunos de ustedes decir que la inteligencia espacial es más desarrollada en el hombre? Que por eso a la mujer le cuesta más trabajo, ciertas contextualizaciones. Y a lo mejor hay cierto criterio para decir, bueno, yo, Denise, no tengo una inteligencia espacial. Esto no significa que yo no pueda explorar esa inteligencia. Pero ¿cuántos de nosotros nos vamos como atando un poco de manos? ¿No? Vamos como creando este castillo de cosas que no puedo desarrollar o que no puedo hacer y entonces no las puedo hacer. Y no cambio el no puedo hacer al desarrollarlas, a optimizarlas. Y precisamente la educación emocional y la inteligencia emocional me permite irme construyendo de nueva cuenta. Me permite reconocer toda mi cuestión positiva, pero también me permite reconocer las áreas de oportunidad que tenemos todos y todas. Esto es bien importante que consideremos. Todos y todas tenemos áreas de oportunidad, áreas que tenemos que trabajar, áreas que tenemos que desarrollar, ¿no? Y que son parte esencial del día a día. Pero cuando yo Denise reconozco qué recursos tengo para afrontar tal situación, es que empiezo a racionalizar más las situaciones. Y entonces empiezo a entender qué es lo que me está a mí llegando a ese tema de tristeza. ¿Por qué me siento tan frustrada en esa situación? Pero ¿qué recursos tengo para abordarlo? La detección que hago mi emoción. Y entonces me voy dando cuenta que empiezo a generar un autoconcepto. Me empiezo a conocer, me empiezo a generar este autoconcepto, empiezo a generar un nuevo autoconcepto también que voy a estar enfrentando y con el que enfrento mi día a día. Y entonces me doy cuenta que la educación emocional va más allá de hablar de sentimientos y emociones. Porque la educación emocional me permite, como les decía, desarrollar inteligencias, pero me permite también hacer un manejo emocional efectivo. Un manejo emocional que me permita establecerme los diferentes criterios. Sin embargo, la educación emocional va más allá. Va más allá de la inteligencia emocional. Porque me permite desarrollar precisamente lo que estamos hablando de habilidades interpersonales, pero también habilidades intrapersonales. Entonces la educación emocional me da más de lo que a veces yo puedo creer o me da más de lo que yo puedo contextualizar. Pero aún más, como la inteligencia emocional, el tema de la educación emocional, nos permite también trabajar un concepto tan enriquecedor como es la resiliencia. Yo creo que muchos
de nosotras o nosotros, posiblemente los que estamos viendo aquí en el vivo, los que están aquí comentando, los que están aquí conectados, no me dejarán mentir, pero hemos escuchado en algún momento esta palabra de la resiliencia. O decir que resiliente es tal persona. Y esto ha sido una conceptualización que hace algunos años empezó a tener como mucho impacto. Pero después se fue como ciclando. Y olvidamos lo que es la resiliencia. Y esta resiliencia precisamente es la capacidad que tengo como persona de afrontar todas aquellas experiencias y fortalecerme bajo este criterio. ¿Cómo es que las personas tenemos esta capacidad de ser resilientes? Porque estoy segura que muchos de los que me están viendo por aquí en pantallita, que muchas y muchos son personas resilientes. Personas que a pesar de la dificultad, a pesar de la situación, han tenido la capacidad de afrontarla, de establecerse, ¿no? De darle una respuesta a la adversidad que se está viviendo. ¿Cuántos de ustedes que están, como les digo, del otro lado de la pantalla, si de repente nos ponemos a platicar nuestras historias de vida, yo creo que voy a salir aprendiendo de ustedes de manera impresionante? Porque creo que la resiliencia es esta parte que precisamente nos permite dar esta capacidad de adaptación, esta capacidad de adaptarme al día a día, esta capacidad de las circunstancias que la vida nos confronta en algún momento a todos y a todos los que estamos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Nos hacemos tolerantes ante la frustración. El ser resiliente me permite ser tolerante ante la frustración. Me permite saber que por más, ¿no?, el panorama más oscuro que se vea, o la situación en conflicto en la que esté, yo tengo los recursos, tengo la capacidad, tengo la habilidad, ¿no?, tengo la motivación para salir de. Y entonces nos damos cuenta cómo nos vamos confrontando en el día de cuántos de ustedes se han confrontado y se han levantado de muchas situaciones. Y entonces, ¿qué pasa acá? Es que a veces lo normalizamos, ¿eh? Es como, es normal, es parte de la vida. Y sí, pudiéramos decir que la resiliencia es la parte de la vida, pero acá lo interesante es que no todos a veces desarrollamos esta capacidad como es la resiliencia. Y es por eso que muchos y muchas de ustedes que nos están viendo, estoy segura que tienen una historia donde la resiliencia ha sido lo que hoy en día los ha tenido de pie. Esta capacidad de adaptarse, esta capacidad de salir, esta capacidad de proteger ya lo último que me queda. Es más, hasta mi propia integridad. Este como contexto que me toca abrazar como por acá. Entonces me permite, ¿no?, ir como ir estableciendo estrategias. Es que es tan enriquecedor eso, porque cuando ustedes se ponen a analizar un poquito la historia de vida, y si ahorita nos detenemos un poquito todas y todas las que estamos viendo este programa, y nos detenemos un poquito, ¿no?, y decimos, a ver, ¿en qué parte de mi vida he tenido una historia donde puedo decir que soy resiliente? Si usted en este momento se detiene antes de seguir y nos ponemos a pensar, ¿en qué momento he tenido que salir de una situación con todas mis fuerzas? Y he hecho estrategias y me he establecido, y entonces voy como trabajando en mi día a día con mis recursos, y entonces trato y establezco y busco ser resiliente, busco florecer a pesar de la adversidad que estoy viviendo, a mi ritmo, a mi tiempo y a mi color. Creo que muchos de ustedes y muchos de nosotros y nosotras, y me incluyo, haciendo este pequeño y deteniéndome en este momento y haciendo como este análisis, te quedas pensando y dices, ¿sabes qué? Sí he vivido alguna situación en la que tuve, a lo mejor, o quise, o adopté ser resiliente. En donde no me preguntes cómo, pero día a día tenía la habilidad de automotivarme, de pararme, de ponerme a hacer las cosas. Aún y con el conflicto, aún y con el corazón roto, aún con la vida destrozada, aún con las desilusiones, aún con la tristeza, aún con el llanto. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dicho, a ver, pero va, ¿no? Tengo la capacidad de salir de la situación. Y entonces nos damos cuenta que estas situaciones la hemos vivido todos y todas en algún contexto.
Hoy esta pandemia que aún sigue activa, probablemente a muchos o a muchas de nosotros que estamos aquí en este programa, nos ha quitado a un familiar. Y entonces nos hemos empezado a pensar qué resiliente hemos sido en esta pandemia. Hemos sido muy resilientes, hemos vivido estas cuestiones de tragedias, de duelos, de pérdidas laborales, de pérdidas de pareja. Esta pandemia nos ha dejado de todo. Pero creo que lo más importante que esta pandemia nos dejó, creo ninguna duda, que son personas también resilientes. Porque todos y todas nos aprendimos a adaptarnos a un nuevo estilo de vida. Es más, aprendimos a convivir 24/7 con los que vivimos. ¿Cuántos de nosotras, tenemos una vida muy ajetreada? Y me sumo como al barquito, ¿no? Y entonces sales a las 8 de la mañana y regresas a las 8 de la noche. El tiempo de convivencia era mínimo. Llega la pandemia, caray, entonces era convivir todos los días, a toda hora, hacer un home office, ¿no? Donde podía haber distractores, porque también hay que asumirlo, la presión, el miedo que se daba cuando iniciamos la pandemia. Entonces hacemos como este recordatorio que estamos en esos momentos recordando. Era esta parte de decir, adaptarnos a una modalidad todo en línea, ¿no? A no poder salir, a salir con miedo, ¿no? Con un cuidado, con una sobreprotección. Y entonces empezamos como a buscar la adaptabilidad. Y nos hicimos personas resilientes. Fueron muchos meses, fueron muchas luchas en estar en esta pandemia. Y seguimos, ¿no? Teniendo los estragos de esta pandemia. Y entonces todos y todas, en algún contexto aprendimos a ser resilientes. Aprendí a conocer mis recursos. ¿Cuántos de ustedes no desarrollaron, ¿no? Un montón de habilidades? Aprendieron muchas cosas, ¿no? Cosas que probablemente si no nos hubiéramos detenido estos casi ya 2 años que llevamos de pandemia, no hubiera podido disfrutar y no me hubiera podido dar cuenta de lo resiliente que llego a ser, de la capacidad que tengo, de las habilidades que desarrollé, de mi cuestión de sanar situaciones, de entender contextos familiares, pero también de darme cuenta que había otras situaciones que no podían seguir más. Este detenernos nos hace ver cuánto y cómo crecemos en el tema de la resiliencia. Y esto se manifiesta cuando aprendo una educación emocional, cuando aprendo a saber quién soy. Cuando aún con todo lo que estoy viviendo, me levanto el día a día, saco todos mis recursos, todas mis motivaciones, todo mi optimismo y empiezo a trabajar día a día en la construcción de mi ideal, de lo que me hace feliz, lo que disfruto, de lo que yo siento que para mí es éxito. Y creo que a todos nos ha tocado levantarnos en algún momento de la vida con el corazón destrozado, llorando, limpiándonos la lágrima y decir, venga, ¿no? No hay que más que dar en la vida. Y eso. Y aplaudo hoy en día a todos los que hemos aprendido a ser resilientes, pero es importante que reconozcamos lo que es ser resiliente. Y entonces esto marca una gran diferencia en el contexto del día a día, marca una gran diferencia. Porque muchas de las ocasiones, ¿no? Cuando no llegamos a ser resilientes, cuando no desarrollamos esa resiliencia, recuerden que esta situación nos puede sobrepasar emocionalmente, físicamente, ¿no? Y entonces si recordamos, ahorita que estamos en el tema, recordando como les decía, la pandemia nos trajo daños en la salud también mental. El miedo, la frustración, la inseguridad, ¿no? Que vivimos. Pero eso me permitió como estableciéndome en mi día a día. Esto también me hizo reconocer, ¿no? Porque es cierto, también tuvimos estas carencias, pero pude trabajar aún así y aprendimos a ser resiliente. Pero hay que tener en cuenta que la resiliencia me ayuda a establecerme entonces en una mejor y también una interacción conmigo misma, pero también una mejor relación e interacción con el otro. Que eso es muy importante que lo reconozcamos y que esto es muy importante que lo observemos, ¿no? Que aprendamos que todo esto tiene un impacto súper significativo en nuestra vida, cierto. Que nos mueven muchos de nuestros sistemas, sí. Pero no olvidemos
¿no? Que esto no nada más afecta en nuestra vida cotidiana o en nuestra cuestión intrapersonal, sino que esto nos ayuda a tener mejores relaciones interpersonales, me permite ir desarrollando habilidades interpersonales, me permite a mí, Denise, identificar que aunque yo esté pasando por una situación difícil, la persona que está de aquel lado de la pantalla no tiene la culpa de la situación. Y yo sé que la persona que está detrás de la pantalla aprende a validar mi emoción y aprende a decirme, Denise, entiendo que estás triste, entiendo que has tenido una pérdida, ¿no? Pero también valoro la capacidad de estar hoy en día acá. También nos puede tocar a todos y a todas. Y esto me hace darme cuenta del impacto en la vida que tengo con el otro. Estos medios, por ejemplo, estas redes sociales, nos permiten estar en contacto. Me permite conocer a muchos y a muchos de ustedes, que a lo mejor no nos conocemos en persona, pero nos permite conocernos por acá, por este medio. Nos permite aprender juntos, porque eso siempre les he dicho que este programa es para aprender. Y ir avanzando de la mano, ir trabajando de la mano, ir viendo ejemplos, ir contextualizando como toda esta dinámica. Entonces, ¿qué pasa con este criterio? Me hace a mí visualizar la importancia, ¿no?, sobre la influencia y la interacción que tenemos con el otro. Esto me hace pensar, ¿no?, que cuántas veces hemos olvidado la ética que se debe tener en la relación con el otro. Y entonces es ética, pero ¿por qué ética? ¿No? Ética se da en los contextos ya más apegados a otra contextualización. Pero las relaciones humanas también están basadas sobre una ética. ¿Y por qué digo que están basadas sobre una ética? Porque el encuentro de dos o más personas generan un vínculo. Y recuerde que hay un vínculo emocional. Y generamos un vínculo emocional con el otro. Entonces, esta nos permite tener una unión. Y esta unión, muchachos, no es de ese momento. Debemos de tener la ética porque nos hace responsable en la interacción que estoy teniendo con el otro. Por lo tanto, me permite como poder considerar y observar que yo puedo generar una influencia muy positiva en el otro, pero también influencias que pueden generar una repercusión en el otro o en el otro o con el otro. Entonces esto me permite visualizar que debo de aprender a tener ética en las relaciones humanas y darme cuenta y detenerme también en este momento. Si nos detenemos un poquito y nos ponemos por ahí a analizar situaciones que nos han pasado a todos y todas, nos hemos dado cuenta que con nuestros amigos, con nuestras amigas, que es gente muy cercana a nosotros, tenemos una influencia muy significativa en ellos porque tenemos un vínculo y la interacción que yo tengo con el otro, la funcionalidad que yo tengo con el otro, tendré que trabajarla desde forma con ética. Que el comentario que yo genere, que la opinión que yo genere, tenga en cuenta que puede generar un estrago en el otro. Puede ayudarlo, pero que también puede dañarlo, Y que eso es bien importante que lo consideremos, porque a veces no nos damos cuenta del poder que tienen nuestras palabras, de la trascendencia que tienen nuestras palabras. Entonces, detectemos esta parte, porque cuando yo empiezo a tener una ética y empiezo a analizar esta parte de la ética en las relaciones humanas, ¿no?, que es el tema de la interacción y la interdependencia que tengo con el otro, esta conexión que tengo con el otro, porque tenemos cuestiones en común, somos compañeros, somos amigos. Bajo este criterio, ¿no?, puedo observar, podemos observar esta parte de decir, a ver, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo ser empáticos? ¿A cuántos de nosotros, los que están por allá del lado de la pantalla y haciendo como este análisis, y estamos como deteniéndonos mucho a pensar, a recordar situaciones, escenas en nuestro día a día? Pero ¿cuántos de nosotros no nos ha tocado, ¿no?, no ser empáticos con el otro, y segunda, sentir que no son empáticos con nosotros? Que a veces en las mismas relaciones humanas que tenemos con compañeros, amigos, familia misma, ¿no? Vámonos con nuestro sistema familiar, que caray es el que marca como la pauta, ¿no?, de muchas situaciones, como que marca la pauta del qué hacer y del qué no hacer. Entonces, bajo esta situación, nos ponemos con un poquito de analiza y decimos, ¿cuándo
Y es más, vamos, poniéndolo en este momento, ¿no? Pónganse a pensar por ahí, pónganse a pensar todos y todas que estamos viendo en vivo. Vamos a analizar esta parte, decir, a ver, ¿en qué momento yo sentí que no fui empática con tal persona, con mi amigo, con mi mamá, con mi hermano, con mi papá en una situación? Vamos a hacer como este pequeño recordatorio. Recuerda que la empatía es poder entender la realidad del otro, entender su punto de vista, ¿no? Captar la situación que está viviendo el otro, identificar, ¿no? Tener la capacidad de visualizar, es más, la capacidad de percibir y comprender los sentimientos del otro, comprender como que las emociones que tienen en el día a día, comprender las emociones, las necesidades, las preocupaciones desde la perspectiva del otro. Y haciendo como paréntesis, ¿cuántas veces hemos escuchado? Bueno, es que ser empático es ponerse en los zapatos del otro. Y vamos a contextualizar esto, ¿no? Porque lo hemos escuchado, yo creo, todas y todos, este contexto, ¿no? El de ser empáticos y sobre todo los que se dedican al área de la salud, que es donde más se menciona, por ejemplo, los psicólogos, siempre nos dicen, ¿no? Que una de las partes esenciales con nuestro paciente es el tema de la empatía. Y entonces, cuando hablan del tema de la empatía, un concepto muy básico que es, bueno, es ponerse en los zapatos del otro. Y bajo esta contextualización vamos a visualizarlo. ¿Qué es ponerse en los zapatos del otro? Pues entender la realidad de él. ¿Y cómo entendemos la realidad de los zapatos del otro? Es dejar todos mis sistemas de creencias, es dejar todas como mis ideologías, es como dejar a un lado y voy a insertarme en los zapatos de la otra persona. Y entonces entender y analizar por qué esta persona, ¿no?, está visualizando tal situación de esta manera. Y entonces hablo desde sus sentimientos, desde sus necesidades, sus preocupaciones, esta perspectiva que le estás brindando a la situación o que le estás brindando al problema. Y entonces digo, ya sé por qué Denise reacciona así. Pues ya sé por qué Denise no sabe manejar esta situación. Porque aprendí a ser empática. Y no estoy comprendiendo solo por comprender, me estoy dando a la tarea de que la comprensión sea una parte de percibir y entender al otro. Aguas, no se trata de justificar, No estoy justificando la acción del otro. Estoy siendo empático, estoy validando la emoción, estoy validando la situación. Y entonces, cuando empiezo a trabajar la empatía, y mire, póngalo en práctica, de verdad póngalo en práctica, pero cuando empiezo a trabajar la empatía, usted se da cuenta que no cae en conflicto con el otro. Entonces, de repente dices, oye, pues, como que tal persona no se conflicta tanto, no se conflictúa, perdónenme, tanto. Y no es que no queramos discutir con el otro, es que aprendemos el tema de la empatía. Yo ahora haciendo como esta parte, ¿no?, de estabilidad que se tiene, y haciendo como un pequeño de recordatorio en nuestro día a día, podemos ahorita pensar y decir, oye, ¿en qué momento, ¿no?, yo siento que no fui empática con el otro? ¿Cuándo hubo alguna situación en mi sistema familiar o con mis amigas, con mis amigos, en el que no aprendí a ser empática? ¿No? ¿Dónde traemos por ahí a veces el sentimiento de culpa? A lo mejor puede decir, oye, pues la verdad es que si me siento, traigo un sentimiento de culpa, por ejemplo, con mi mamá, ¿no? Creo que alguna vez no fui empática cuando ella me quiso hablar de una situación que a ella le estaba generando conflicto, una situación que por ahí la tenía como un poquito cabizbaja o enojada, y yo pues por mi día a día, porque es pues ajetreada, ya voy tarde, no presté atención, no fui empática, no escuché, no percibí, no me puse sus zapatos, y luego al final del día la juzgué. No, porque después de que no nos ponemos en los zapatos del otro, nada más decimos que es ponerse en los zapatos del otro, pero luego que no nos ponemos, juzgamos, ¿no? Entonces termina siendo más un juicio que una ayuda. Y entonces de repente dices, hijo, eso, ¿no? Y es como te vas con esa parte, o sea, sí lo he hecho. Y hemos podido reconocer que probablemente en algún momento no he sido empática con el otro, porque me sobrepasó el tema emocional. Y es esa parte, a todos los que nos ven, a todos y todas los que nos ven, bajo esa parte nos detenemos un poco y digo, bueno, y si analizo también en qué momento de mi vida no fueron empáticos conmigo,
en algún contexto escolar, con amigos, es más, en un contexto educativo, laboral, amigos, es más, familia misma, ¿no? ¿Cuántas de los que estamos allá por detrás de esta pantallita hemos podido reconocer que al menos en alguna ocasión no fueron empáticos con nosotros o con nosotras, ¿no? Y bajo esa parte que nos detenemos un poquito como a analizar y a pensar, dices, es que en algún momento, ¿no? Nos damos cuenta que dices, hijo, eso yo también sentí que no que sean empáticos conmigo. Y es ahí donde digo, no, con mamá no fui empática en alguna situación. Por mi día a día yo estaba estresada, yo estaba cansada, tenía problemas. Pero también sé que es estar del otro lado. ¿Y cuántos de nosotros cuando no han sido empáticos con nosotros? Pues sí tenemos por ahí emociones encontradas. Y entonces yo les decía, así la semana pasada que nos mirábamos, vamos como en una maletita, con un costalito, acumulando todas aquellas situaciones. Vamos acumulando aquellas cosas que a veces no queremos detectar. No queremos aprender a ver, ¿no? Y, ¿cierto? ¿No? No es que a lo mejor en un momento no he sido empático, pero tampoco lo han sido conmigo. Y he podido, ahora sí, estar de aquel lado del camino. Sentir qué es lo que no sean empáticos con nosotros. Sentir esta parte de decir, hey, te estoy hablando, necesito que me escuches, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no han validado nuestras emociones cuando hemos pasado por situaciones muy complicadas? Esto me hace ver que entonces la empatía, cuando dices ponerse en los zapatos del otro, implica reconocer cuándo no he sido empática, pero ponerme en los zapatos del otro cuando no he sido empática con el otro. Y darme cuenta que en muchas ocasiones, probablemente, se han generado daño directo o colateral con el otro. A lo mejor mis actos o mis palabras dañaron en algún momento. Y cuando yo reconozco el tema de la empatía y el ponerse en los zapatos del otro, porque es algo que siempre renombran, yo digo, sí se puede. Y de eso se trata la empatía. No de hablar de un concepto que a veces he escuchado algunas decir, es que está muy trillado hablar de la empatía. Y yo digo, mira, qué chistoso, ¿no? Tan trillado está y tan poco empáticos que somos. No me dejará mentir. En el contexto social que hoy en día vivimos, cada vez hay menos empatía. Haciendo un pequeño paréntesis, lo que hoy vivimos en Nuevo León las mujeres es un tema muy complicado. Ya hay una gente que tiene poca empatía al hablar de esto. El no respetar el dolor del otro. El de las familias. El de las mujeres. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, han visto, todos y todas los que estamos aquí, comentarios de culpando al otro? Hay poca empatía. Y es una empatía hacia el dolor. Ahí nos damos cuenta que entonces el concepto puede ser muy trillado, pero no trabajado. Y la empatía no es del psicólogo nada más, es de todas y todos. Porque todos y todos nos establecemos en relaciones interpersonales. Esto me hace decir tener una ética, pero también tener una ética, tengo que aprender a ser empático. Y empático no es justificar tu reacción, sino observar y analizar qué te está llevando esta acción. Y entonces a eso caíamos ahorita es por eso que a veces no es que ya te quieras enojar con el otro, es que tú dices, siendo empático, pues por acá está la situación, ¿no? Hay algo que no está siendo funcional en su vida. Entonces, la capacidad de poder comprender lo que vive el otro, la capacidad de comprender, de percibir las emociones. Hay muchos de ustedes que están ahí en la pantalla, en este en vivo, que son muy hábiles para reconocer. Mire, por ahí los que son ya mamás o papás, lo que tengo aquí en este medio, es muy de foco de alerta, cómo ustedes detectan o identifican
nos conocen tan bien, ¿no? A los hijos, que ustedes se dan cuenta cuando algo no está siendo funcional. Cuando algo sí está como, ay, no, estoy percibiendo que algo no está bien. Y cuando le pregunto a los papás por qué las percibes así, dices, el tonalidad de voz no es la misma, no mantiene la mirada, empieza a hablar como de ciertos criterios que te hacen darte cuenta que algo no está bien, que algo está sucediendo por ahí. Es un tema de reconocimiento. Entonces, te llega a sorprender la capacidad que tiene mamá o papá sobre esto. Imaginémonos si todos desarrollamos esta capacidad de empatía. La capacidad de percibir, ¿no? Y a lo mejor tampoco se trata, y ahí voy con esto, ¿no? No irnos siempre a los polos, siempre trato de regresar como porque pues, se puede escuchar muy polarizado el concepto, o sea, irse mucho al extremo. Pero esto me hace observar, ¿no? Que a lo mejor en un momento alguien de ustedes me va a decir, oye, Denise, pues hoy sí no te veo bien, ¿eh? ¿Estás bien? A lo mejor es percepción mía. O a lo mejor el que no estoy bien, o la que no estoy bien soy yo, Denise. Y estoy como proyectándote o me estoy viendo en espejo contigo. Pero hoy sí veo que, tengo una semana que te veo muy cabizbaja y muy extraña. Probablemente yo responda, no sabes, estoy bien. Digo, he tenido situaciones, estoy cansada, fastidiada, pero nada más. Ok, sabes que cualquier cosa aquí estamos. Alguien acaba de validar, alguien acaba de ser empático y decirme, hey, no te ves bien, ¿eh? Y a lo mejor no lo quieres hablar. Pero de este lado, si estamos visualizando, si hay alguien que te puede decir, oye, no estás bien. Oye, necesito que veas esto. Oye, no, aquí estamos para ayudarte. Eso tranquiliza. Y es bien importante hablar de la empatía en las relaciones humanas, ¿no? Esto me permite ir cuidando los vínculos que tengo con el otro. Ahí hablamos de la ética en las relaciones interpersonales. Y no nada más con nuestra pareja, porque muchas de las ocasiones cuidamos como solo la relación de pareja, está como muy este vínculo, y es en todas nuestras relaciones. Y esto nos empieza a hacer funcionar y dices, caray, ¿hasta dónde llega la educación emocional? Hasta dónde llega a visualizar este tema. Sin embargo, otra de las habilidades interpersonales que nos da precisamente este tema de la inteligencia emocional, el saber trabajar la educación emocional y saber trabajar la inteligencia emocional, es el tema de la resolución de conflictos. Bien sencillo que se escucha, no me dejará mentir, muy sencillo que se escucha, pero ¿cómo decirlo? Tan fácil que se escucha, pero a veces tan difícil de llevarlo a cabo, ¿no? Ya que vamos con esto. La resolución de conflictos ha sido como un tema que también no me dejarán mentir los que me están viendo por acá y para allá en este en vivo, que también ha sido un concepto como, no quiero decir trillado, pero sí un concepto, resolución de conflictos, ¿no? Esta resolución donde las dos partes hablan y se llega a un acuerdo y listo. Y tú dices, ay, qué padre se escucha esto, ¿no? Qué funcional es esto. Pero creo que todos y todas los que hemos estado en un conflicto, lo que más cuesta trabajo es hablarlo y no me dejarán mentir. Entonces, es que fácil es resolverlo hablando. Y dices, pero qué difícil. Porque no les sé ni siquiera poner nombre a la situación. Esto me hace reconocer que cuando yo me conozco y conozco mis recursos y sé que estoy desarrollando habilidades interpersonales, como es la resiliencia, como es la empatía, estoy desarrollando el tema de la resolución de los conflictos, primero, no interpersonales. En aquel conflicto en el que dos o más personas que estamos aquí, nos podemos estar de acuerdo en una situación y podemos estar de desacuerdo por la posición que tenemos, por el tema de los intereses, de las necesidades, de las ideologías, ¿no? De valores que no son compatibles probablemente, ¿no? Nos hace poder caer en un conflicto. Podemos tener una diferencia en el tema de conflictos. Entonces, bajo esta parte, podemos hablar que el hablar de esta parte nos hace recordar que el conflicto, recuerda que es inherente al ser humano. O sea, todos y todas hemos estado en conflicto, o a veces estamos en más, a lo mejor ahorita, ¿no? Pero no olvidemos esta parte de que los conflictos se van a dar en los contextos. Somos seres humanos, somos seres muy cambiantes, algo inherente al ser humano. Entonces, haciendo como otro análisis, ¿no? Pensando en otro momento en nuestro día a día, yo creo que a todos nos ha pasado que hemos estado en el conflicto en algún momento, ¿no? Con alguien.
Y entonces hemos ido aprendiendo, o sea, mientras pasan los años dices, bueno, voy resolviendo mis conflictos de otra manera, ¿no? Y entonces vamos haciendo esta reconexión en ir resolviendo los conflictos, en ir trabajando desde el tema de la empatía, desde el tema de la resiliencia, el ver, ¿no? Estas consideraciones. Me permite ver que el conflicto que es inherente y que se va a presentar, ¿no? En las relaciones que tenemos, me permite visualizar y preguntarme cómo lo confronto entonces. Porque recuerda que algo que cuesta mucho trabajo es no tanto la confrontación, la resolución del conflicto, porque confrontarnos y nos podemos confrontar. Pero resolver el conflicto, para empezar, significa que las dos partes estén de acuerdo en resolverlo primeramente. Implica una dinámica muy funcional, resolver conflictos. Y entonces puedes decir, bueno, pues a mí se me da mucho como ser el mediador en la resolución de conflictos, pero la pregunta es, cuando te toca a ti estar dentro del round, ¿cuántos de nosotros sí podemos decir, oye, sí, yo soy de los que resuelven el conflicto, ¿no? De manera como asertiva. Pero también cómo podemos decir, ¿cuántos de nosotros podemos decir, hijo, ¿sabes qué? Pues no, yo la verdad es que no sé resolver conflictos. Es más, ¿cuánto nos ha tocado conocer a personas en el día a día que en vez de resolver el conflicto, yo les digo, es que en vez de apagar el fuego lo incendian más, ¿no? Y es otra parte, porque no hemos tenido la habilidad y no hemos desarrollado esta parte de resolver conflictos, de no hacer más conflictos. Y entonces recuerda que en los conflictos siempre se abren dos posibilidades, como en todas las situaciones. La posibilidad de encontrar soluciones oportunas, soluciones que sean funcionales, ¿no? Para que, permítame un tantito, siempre hay dos situaciones, les decía. Una, o la resolvemos, generamos estrategias, generamos como situaciones, ¿no? Para que podamos resolver la situación. O la otra es implementar soluciones directamente, sí darnos a la tarea, ¿no? A veces a investigar más de la situación. Entonces, en todos los conflictos se van a dar dos situaciones. O una, no la imposibilidad de encontrar soluciones. Soy una persona que no tiene la capacidad, y más que no tener la capacidad, no tengo desarrollada, no he desarrollado esta habilidad de resolver conflictos, entonces estoy imposibilitada de resolverlos. No puedo darle como una confrontación, el conflicto va en escalonada, o sea, estaba aquí, de repente comenté hasta acá arriba, y entonces ya nada más yo de niño estoy en conflicto con una o dos personas, estoy en conflicto como 5 o 6, y entonces empieza a deteriorarse mucho la relación que tengo con el otro o con los otros. Entonces hay una situación en que un conflicto se puede llevar a esta parte y decir, oye, pues no tengo la habilidad. Probablemente la capacidad sí, pero la habilidad no, ni los recursos tampoco para desarrollarlo. Y entonces empieza a deteriorar la situación, no hay resolución de conflictos y el conflicto se hace mayor. Pero siempre tenemos otra contraparte, que es la implementación de estrategias que nos ayuden a solucionar el acto. Y entonces puedes decir, ay, pero yo de niño no tengo la habilidad, yo de niño no tengo la capacidad de resolver nada de conflictos. Ok. Pero tienes habilidades y recursos, ¿no? Pues sí, como persona todos tenemos recursos. Todos tenemos habilidades, tenemos inteligencia, tenemos educación emocional. Bueno, podemos lograr tenerla, pero vamos a decir, tenemos la educación emocional. Entonces, cuando tú me dices que cuentas con todos esos recursos, el hecho de no sé resolverlo, no lo sé hacer, o yo no me creo con la capacidad de resolver conflictos, la primera pregunta será un signo de interrogación gigante, es decir, ¿cómo que no sabes resolver conflictos? Si eres una persona que tiene un autoconcepto, que sabe sus recursos, que eres resiliente, que eres empático, sí sabes cómo resolver un conflicto. La pregunta es, ¿quieres resolverlo? ¿Quieres buscar soluciones para resolver la situación? ¿Quieres hablarlo? ¿Quieres trabajarlo? ¿Quieres que el vínculo madure? ¿O hacemos un comportamiento infantil? Porque creo que a todos lo hemos visto en algún contexto y creo que todos lo hemos visto en algún contexto. Entonces, esto me hace, ¿no?, visualizar esta parte. Entonces, la resolución de conflictos no me permite como esta visualización de decir, a ver, tengo esta parte de resolver conflictos, pero para poder resolver al final el conflicto, tengo que tener una puntualidad siempre bien significativa y es ser asertivos, ¿no?
esta parte que creo que muchos y muchas de ustedes, yo no dudo que tengan, yo no dudo que ya hayan desarrollado. Entonces, la capacidad de ser asertivo. Entonces, ¿cuántos? No sé si les ha tocado. Pero hay personas que son cero asertivas, ¿no? Entonces, el hecho de saber solucionar y el hecho de cómo llevar esa situación, también aprender a tener una asertividad. Recuerden que la asertividad nos ayuda mucho, ¿no? Para poder hablar, es más, para pedir opinión, así que no deberíamos, pero a veces hasta pedir alguna explicación. Hay que saber ser asertivos. Hay que saber cómo, cuándo, dónde, en qué momento preguntar, qué preguntar, cómo dirigirme. Ser asertivo me ayuda a ser funcional dentro de las dinámicas. ¿Cuántos de nosotras, no conocemos a personas cero asertivas? O sea, hacen las preguntas en el momento menos indicado, en el momento menos apropiado, cuando no se debe hacer la pregunta, ¿no? O hacen comentarios que tú dices, y pues es que ni siquiera era como la forma de abordar el tema. Ser asertivos, recuerden siempre, es esta parte y esta habilidad de saber establecer, ¿no? De saber preguntar, de saber ponerle nombre, de tener como esta amplitud que a veces no nos damos a la tarea de desarrollar. Ser asertivo me dice cuándo preguntarle a Denise, cómo preguntarle a Denise, qué preguntarle a Denise al final del día, qué es lo que a Denise le permite ser funcional o no. ¿En qué tono lo pregunto? La asertividad me permite, obviamente no hay que estar teniendo cuenta como de los dos extremos, ¿no? Pero me permite estar centralizada en el aquí. Y entonces poderme dirigir al otro de manera asertiva, de poder preguntar, de poder cuestionar. Porque me da la tarea de conocerme a mí mismo. Y cuando me da la tarea de conocerme a mí mismo, tengo la habilidad, tengo la dinámica, tengo la estructura de conocer al otro. Y entonces esto me permite tener una mejor amplitud, un mejor conocimiento del otro. Entonces, esto me da la habilidad de entonces ser asertivo, ¿no? Saber ser asertivo en las situaciones y decir, Denise tiene estas cualidades, estas habilidades. Y creo que a Denise puedo sentarme y decirle libremente, oye, Denise, no me gustó la forma en la que me dijiste la vez pasada tal comentario, ¿no? Quisiera saber si pasó algo, te dije algo, hice algo que te hizo enojar, no me di cuenta. Si fue así, no me di cuenta, una disculpa. Soy asertiva y estoy sabiendo cómo, cuándo y dónde preguntarle. No cuando me vienen y no cuando ya te conocen, ¿no? Y entonces llegan y te preguntan en el momento menos asertivo, ¿no? Entonces no vamos a decir, no me pueden decir, entonces tengo que buscar el momento y el lugar para hablar con el otro y es una cuestión de empatía. Y recordemos, no solamente es pensar en el otro, sino también que pensemos en nosotros, cómo nos hemos sentido y cómo lo hemos vivido de este lado del camino. Y bueno, pues nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Oigan, muchísimas gracias a todas y a todos por conectarse, gracias por estar aquí. Por ahí vamos a ir platicando más, por ahí vamos a ir avanzando más. La siguiente semana vamos a hablar de otro tema por ahí que estamos preparando. Entonces, muchísimas gracias a todos por conectarse, por sus mensajes, por todo. La verdad, muy contenta de estar con ustedes compartiendo, de estar aprendiendo juntos y juntas, ¿no? En esto. Recuerden que estamos en su programa Mujeres Emprendedoras y Más, aquí por regioenvivo.tv. Recuerden que nos vemos todos los jueves a las 11 de la mañana, de 11 a 11:50. Recuerden siempre dejar su mensajito, dejar aquí comentarios, preguntas. Recuerden que esto siempre va a ser así, muy interactivo, ir aprendiendo juntos, poniendo ejemplos, recordando, porque creo, ¿no?, firmemente que podemos, ¿no?, a pesar a la distancia, aunque no nos conozcamos, ir teniendo un acercamiento bien significativo, ir aprendiendo juntos en este camino. Entonces, pues que tengan muy bonito día. Recuerden, nos vemos el siguiente jueves aquí por regioenvivo.tv a las 11 de la mañana en su programa Mujeres Emprendedoras y Más. Que tengan un bonito día. Gracias a todos y a todas. .com. I'll catch you in the next one.